Disculpe, ¿se le ofrece algo? ¿Podría hablar con usted un momento? ¿Conmigo? ¿Sobre qué? Nos conocimos hace un año. ¿No lo recuerda? Lo siento. No. Fue una conversación de solo 5 minutos. ¿Dónde? Fue, fue no muy lejos de aquí. Fue en este castillo. No recuerdo exactamente la ocasión. Lo recuerdo haberte conocido. Quizás hablamos toda la noche. Quizás bailamos. Quizás solo nos saludamos. Exploramos el castillo, varios de sus rincones ocultos y desolados. Poco a poco, conociéndonos más sin saber quién era el otro. Es curioso el poder que puede tener un encuentro tan insignificante. O tal vez fue cerca de aquellas vías. Recuerdo cómo me dijiste que querías hacer un tren, para solo moverte indefinidamente y que las únicas paradas que hicieras supieras que no serían definitivas. Supongo que de ahí nació el deseo de huir, pero no aseguraría tal cosa. Por lo menos, sabría que en ti ha existido desde hace mucho. En mí, no sabría qué decir al respecto, pero observar esas vías de tren definitivamente inspiraban a seguirlas y ver que había más allá del cruce donde se perdían. No sé en qué momento de la conversación empezaste a odiarme. Tampoco sé en cuál empecé yo a odiarte. Pero las ansias de tomarte por el cuello y estrujar crecían junto con la necesidad de matarme. Y si bien no puedo rastrear el origen de dichos pensamientos, estos comenzaban a carcomerme. Te ahorqué, ahogué y disparé. Mas no recuerdo si realmente me lo hice a mí mismo. Y la confusión de no saber quién eras verdaderamente solo hacía que ellos crecieran. Pero podía ver en tus ojos cómo tú también me detestabas. Quizás solo esperaba que yo cerrara los míos para actuar. El tiempo se hacía más lento a medida que crecía el desprecio mutuo. Recuerdo que me contaste que querías ser bailarina. Me hablaste de las horas invertidas, del dolor, las lágrimas, pero también de la alegría que te evocaba al bailar. Me sorprendió lo esperanzada que eras en el pasado, y fue eso lo que me gustó de ti. Al final, recuerdo que me dijiste que aunque habías tomado otro camino en tu vida, nunca te arrepentiste. Los 5 minutos ya se nos acababan. Nos encontramos en la estación del tren con la intención de ir a cualquier lado. Hablamos de París, hablamos de Roma, hablamos de Londres. Al final nos decidimos por el Cairo. Para nosotros, el lugar más alejado de la tierra. Pero el tren nunca llegó. Y tú te desvaneciste en medio de la nada, dejándome esperando algo que nunca iba a llegar.
No fue así. Ya viene el tren. Te conté de las esperanzas de mi pasado, fue para alimentar la desesperanza de tu futuro. No era que no supieras a dónde ir, no era que no supieras lo que querías. Una gran confusión surgió de estar seguro de ti mismo. Y sin haberte conocido, ya sabía más de ti, de lo que tú habías aprendido en toda tu vida. Y cortado de la misma tela, tu peor error fue creer que me conocías. Un odio mutuo que verdaderamente no existía. No te odiaba, me dabas lástima. Creíste entender muchas cosas y que estabas en el control, mas sin embargo tú mismo sabías lo perdido que estabas. Quise ayudarte, poner la soga en tu cuello o empujarte al vacío para que te ahogaras. Me comparas con un tren, mientras tú eras un barco encallado, quieto, estable, hundido en lo profundo sin poder salir a la superficie. Creías que en lo profundo estaba la seguridad, sin darte cuenta que subir y ver la luz es algo mucho más refrescante. No sabías realmente nada, a pesar de creer que lo sabías todo. Pero, al final, yo realmente tampoco entendía, sin saber con quién trataba en muchas ocasiones. Y al ver lo confundido que estabas y darme cuenta que no era la única, te tuve compasión y por un solo instante llegué a quererte. Y después de todo no recuerdo haberte conocido en absoluto. No sé si alguna vez supe tu nombre o si reconocí tu rostro. De lo único que puedo estar segura es de haber bailado contigo. Pero nuestro eterno baile dialéctico no ocurrió hace un año. Ocurrió hace 100, hace 1000, hace millones de años. Así como ocurrió ayer y ocurrirá mañana. Y dentro de millones de años, cuando la Tierra esté hecha polvo. Pero sobre todo, ocurrió hoy.